nosotros podríamos pensar a un microprocesador como una máquina que en la primera clase yo les hice ver un video para que convencerlos de que eran lógicas, no binarias, que eso es como algo que se repite bastante y está mal, es como la sabor y la mostaza. Yo quiero ahora transmitirles la siguiente idea. Este es un dibujito súper pedorro que después haré bien en detalle y lo estudiaremos, pero quiero centrarme en lo siguiente. Este es un microprocesador, este es una RAM y este es una ROM. Hay unos cablecitos que se llaman bus de direcciones y hay unos cablecitos que se llaman bus de datos. El bus de datos sirve para que el microprocesador pueda enviarle datos hacia la memoria RAM o recibirlos desde ella, por eso tiene una flechita que entra en el micro y una flechita que entra en la RAM, o sea que los bits van y vienen por los cablecitos verdes, y por los cablecitos azules, que es el bus de direcciones, los bits solo van del microprocesador a la memoria RAM. Con esa idea súper básica en la cabeza, quiero que pensemos, esto lo vamos a reexplicar en profundidad, pero es para introducir el por qué vemos circuitos secuenciales, es porque el microprocesador es un circuito secuencial, no es un circuito combinacional. Si bien se hacen funciones lógicas, esas funciones lógicas tienen una secuencialidad. Secuencial y lógica. Entonces, ¿qué hace? Ejecuta funciones lógicas de forma secuencial. Secuencial, ordenado, más o menos parecido. O sea que el microprocesador es secuencial, funciona secuencialmente. Entonces precisamos entender cómo son los circuitos secuenciales. Con la parte lógica solo entendemos cómo son las funciones lógicas que hace. Pero si no sabemos su parte secuencial, no entendemos cómo es que puede ejecutar un algoritmo. ¿Cómo es que el microprocesador ejecuta un algoritmo? Bueno, lo que primero tiene que hacer es ir a la memoria RAM, a través de estos buses lo hará, después lo vamos a explicar, ir a la memoria RAM, traerse una instrucción, decodificarla y hacer lo que esa instrucción significa. Por ejemplo, borrar una variable, poner todos los bits en cero de una variable. Entonces va a la memoria RAM en una determinada dirección y pone todos sus bits en cero. Ya está, eso es una instrucción. Otro microprocesador está ejecutando, va a la memoria RAM, trae un código y ese código dice reseteate. El microprocesador se resetea. Suma dos números. Trae la memoria RAM un dato, lo ejecuta y suma dos números. Ahora, eso implica pasos. Ir a la memoria RAM, traer una instrucción, ir a buscar un dato, traer el dato, procesarlo, llevar el dato y escribir el resultado en la memoria RAM. Todos esos pasos están ordenados y son secuenciales. Hay que hacer primero uno, después otro, después otro, después otro, después otro. Para hacer eso, el microprocesador precisa circuitos que le marquen su secuencialidad. Registros, contadores, flip-flops. El microprocesador hace esto de la secuencialidad a través de un patrón de secuencialidad. El patrón de secuencialidad del microprocesador se lo llama clock o reloj. Y hay una patita del microprocesador que es la patita de clock. Por ahí hay un circuito en la mother que es un generador de clock. Y ese circuito que está en la mother, generalmente asociado a un componente electrónico que se llama cristal, que es un cristal, pero es generado, lo inventó el hombre sintéticamente en base a cristales que había en la naturaleza, que tienen la propiedad de que cuando uno les pone tensión, se mueven, vibran. Y esa vibración, si uno lo corta al cristal de una forma precisa, puede lograr de que vibre, de que se sacuda a una velocidad determinada en el tiempo. Esa velocidad es la que, a través de un circuito, no tan simplemente con el cristal, genera un paso de pulsos que le marcan al microprocesador la secuencialidad de sus operaciones. Y ese paso de pulsos que le marca la secuencialidad de sus operaciones se llama clock, que en inglés es reloj. Si miráramos el clock de un microprocesador en el tiempo, ¿sí? El eje X sería el tiempo que medimos en segundos,
y el eje Y sería la amplitud que determina si es un 1 o es un 0. El clock del microprocesador sería un tiempo en 1 y el mismo tiempo en 0. Un tiempo en 1 y un mismo tiempo en 0. Y este patrón de secuencialidad se repite para siempre. Mientras el microprocesador esté funcionando, esto se va a repetir. Es como que en esta entrada de reloj recibe un 1 o recibe un 0. Recibe un 1 o recibe un 0. El tiempo del bit en 1 es el mismo tiempo, lo hago acá, es el mismo tiempo que tiene este trucho bit de clock en 0. No es un bit de información, no le lleva datos al microprocesador, simplemente le marca, ahora estás en 1, ahora estás en 0, ahora estás en 1, ahora estás en 0. Con esa secuencialidad, cuán frecuentemente pasa de 1 a 0, de 1 a 0, de 1 a 0, el microprocesador le sirve para sincronizar su funcionamiento secuencial. El de él y de todos los otros dispositivos, RAM, ROM, video, sonido, controlador de disco, bla, 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 bla. ¿Se entiende esto del patrón de este clock que estamos hablando? O sea, el clock sería como un segundero. Por Es segundo como va un de 0 a segundero. 1. Exactamente, es como un segundero. Sí. ¿Hasta acá? ¿Me siguieron? ¿Los demás? Es lo que se mide en Hertz, sí. Ahora vamos a echarle un poco de esto. Exactamente. Cuando uno puede, hay mothers que están copadas porque permiten desde el BIOS, por ejemplo, o desde un programita, aumentar la frecuencia del reloj. Aumentar la frecuencia del reloj significaría hacer el tiempo de los unos y de los ceros más chiquitito. Ahora les estoy haciendo un clock que funciona el doble de rápido que el clock anterior. ¿Sí? Ven que el azul tenía este tiempo en 1 y este tiempo en 0. Ahora, en el mismo tiempo, me entran 2 del que está en verde. O sea que la frecuencia del clock 2 es mayor que la frecuencia del clock 1. ¿Cuánto mayor? Por 2. Sería igual, si quieren, para lo tacho. La frecuencia del clock 2 sería igual a 2 veces la frecuencia del clock 1. Este es más rápido. En el tiempo ocurre más veces. El opuesto, que es que podamos disminuir, vamos a hacer en verde porque lo aumentamos, y yo soy un psicópata de los colores, ahora mismo. Cuando bajo la velocidad se los hago en azul. Tiene dos aplicaciones el poder subir o bajar la frecuencia del patrón de un microprocesador, del clock. Si uno la aumenta, el microprocesador hace los pasos más rápido, o sea que procesa más rápido. Pero hay una contraparte en hacer eso. ¿Cuál es? Dentro de límites saludables, exactamente. Sí, ese Consume más calor, energía. porque Perfecto, bien. Cuando los componentes que nosotros utilizamos en la naturaleza los hacemos funcionar a mayor velocidad, generalmente consumen más energía. O casi siempre, porque si no sería imposible. Y ese aumento de energía, bueno, nada, consume más energía porque va más rápido, es como un auto. Vos vas a 200 km por hora y consumís 30 litros de nafta por kilómetro. Vas a 60, nada, consumís menos. Eso es Y como natural. se Y se desgasta más. desgasta. Ok, uno le quita vida útil, excelente. Al microprocesador le pasa lo mismo. Hay otro inconveniente. Un microprocesador uno le puede aumentar la velocidad. O sea, le aumenta el clock, le aumenta el clock, le aumenta el clock. Hay dos limitaciones. Una es, estos circuitos secuenciales que nosotros vamos a ver están hechos para funcionar hasta cierta frecuencia. Más allá de esa frecuencia, por la tecnología con que están hechos, ya no alcanza. Es decir, llega un límite en que la velocidad con que la tecnología que están hechos no puede seguir aumentando su velocidad. Es un límite por cómo está construido. Y hay otro límite que es la disipación de temperatura. Como cada vez que yo le aumento la frecuencia, o a medida que voy aumentando la frecuencia, el consumo de energía aumenta en el microprocesador. El microprocesador está hecho para ser capaz de disipar
una cantidad de calor, o sea, para sacarse cierta cantidad de calor de encima. Si yo no me puedo sacar más de X cantidad de calor de encima y genero más de ese calor, sobrepaso mi temperatura de funcionamiento, ¿sí? Es decir, si yo puedo quitarme, vamos a ir en watts, me quito 1 watt de calor por segundo y yo estoy generando 0,5, está todo bien. Ahora, si yo genero 1,10, 1,5 o 2, superé la capacidad de darle calor al ambiente que tengo. Me quemo. Entonces aquí dice, bueno, atale un pedazo de aluminio gigante con un ventilador. Maravilloso. Eso mejora la capacidad que el microprocesador puede darle su calor al exterior. Pero en sí mismo él tiene una capacidad máxima de dar calor hacia afuera. Que por más que yo le ponga un disipador gigante, infinito, cuando superé esa capacidad, lo quemé. ¿Está bien? Entonces, el clock es el patrón que marca la velocidad con que los pasos secuenciales de un microprocesador se realizan. ¿De dónde viene? Viene de la madre. Hay un circuitito en la madre que le genera ese paso de secuencialidad. Cuanto más rápido el clock, significa que hay más unos y ceros en el tiempo en esa línea de clock. Cuanto más rápido procesa el microprocesador, pero más energía gasta y tiene que disipar. Por el contrario, si le bajamos la velocidad, funciona más lento. Obviamente la performance es peor, pero ahorra energía. Entonces, si yo no estoy haciendo nada importante, no es quizás necesario que vaya tan rápido. Entonces, en los dispositivos que funcionan a batería, eso se aprovecha para que el microprocesador funcione más lento. Si no es necesario porque el usuario no lo está usando, entonces puedo ahorrar batería haciendo funcionar más lento al microprocesador. Si el usuario está ejecutando un procesamiento, esa velocidad, esa frecuencia, ese patrón, se puede acelerar porque hay más procesamiento para hacer. Y se puede controlar dinámicamente. En casi todas nuestras notebooks tienen una alimentación, una configuración dinámica de energía que permite que el micro aumente o baje su velocidad en función del requisito de procesamiento que tiene. Este patrón que le mandamos al microprocesador, la forma de medirlo es a través de la frecuencia. Yo que en ningún momento quizás hablé de frecuencia, sino que hay un 1 y un 0 que se repite y dibujé un tiempo. Vamos a tratar de ir a la cuestión esta de la frecuencia. Limpio la pantalla. Yo les dibujé el clock del microprocesador, les puse acá el tiempo, le puse acá 1, 0, 1, 0, y les dije, bueno, este tiempo es el tiempo que está en 1. Y este tiempo es el tiempo que está en 0. No lo puse acá, pero bueno, este también sería en 0. Este sería en 1. ¿No? Eso ya creo que lo entiendo. Es más o menos intuitivo. Entonces, el tiempo que está en 1 y el tiempo que está en 0 es el mismo. Y este patrón se repite. Vamos a hacerlo uno en cada color. Uno en azul. Uno en negro. Profe, perdón, ¿es en segundos? ¿Quién? Esos tiempos. Sí, los tiempos los medimos en segundos. Pero no la frecuencia. Quiero tratar de llegar a esa explicación. Ok. Ahí. Entonces, esto que está acá en el eje X acostado es segundo. Con S minúscula representamos segundo. Y esto es amplitud, que lo asociamos a amplitud de 1, amplitud de 0. En la computadora sería un valor de tensión. Este patrón que se repite, siempre se repite con el mismo tiempo. Siempre está el mismo tiempo en 1 y el mismo tiempo en 0. El mismo tiempo en 1 y el mismo tiempo en 0. Bueno. La frecuencia, que es el parámetro que utilizamos para medir estas cosas que se repiten, la medimos en Hertz. El Hertz es una unidad compuesta, o sea, es un derivado de otra unidad. Es 1 dividido un periodo que transcurra en segundos. ¿Qué es un periodo? Bueno, es un conjunto de valores que se repite. Acá esto, en negro, en azul, en verde, son repeticiones de ese mismo ciclo. Yo acá lo dibujé de distintos colores para que puedan detectar qué era lo que se repetía, pero en realidad
es lo mismo, no hace falta que yo cambie los colores. Es un patrón que se repite. Este patrón que se repite y vuelve a empezar, se repite y vuelve a empezar, cuando ocurre algo así en una señal, lo llamamos periodo y se representa con la letra T. El periodo se mide en segundos. Entonces, si yo sé el número de veces que el periodo se repite, entonces, para el caso de los hertz en un segundo, podemos calcular la frecuencia. Yo podría utilizar el concepto de frecuencia para calcular otras frecuencias. Por ejemplo, yo me lavo los dientes 2 veces por día. Mi frecuencia es 2 veces por día. Yo lavo el auto una vez cada 5 años. ¿Sí? Yo puedo establecer la frecuencia como yo quiera. Eso es frecuencia, como explicación de la palabra en sí misma. Nosotros, para representar la frecuencia en hertz, lo repetimos como patrones repetidos dentro de un segundo. ¿Cuántas veces eso que vos estás midiendo se repite en un segundo? Una vez, un hertz, una vez por segundo. 10 veces por segundo, entonces 10 hertz. 50 veces por segundo, 50 hertz. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces, la frecuencia la podríamos calcular como 1 dividido el periodo. Este periodo que les puse acá. O sea, si yo sé que esto que dibujé dura 0,1 segundo, entonces la frecuencia sería 1 dividido 0,1 y eso me da 10. Este 0,1 es en segundos, entonces este 10 que está acá es 10 1 sobre segundo, o sea que son 10 Hz, 10 veces por segundo. ¿Estamos bien? Sí. Buenísimo. Entonces, podríamos hacerlo con el Excel porque creo que va a ser más fácil. Vamos a entrar entonces frecuencia, periodo. ¿Qué dice? Tengo frecuencia, tengo periodo. Vamos a agregarle acá año. Y ojo. Nosotros en 1974 apareció el primer microprocesador comercial del mundo, el Intel 4004. Ese microprocesador fue el primer microprocesador que uno podía ir y, hola señor, ¿me vende un microprocesador? Sí, toma, acá lo tenés, y uno lo podía comprar. Antes de eso, los microprocesadores había que construirlos con compuertas lógicas, que es lo que vimos nosotros en la primera parte de la materia. Este microprocesador andaba, su frecuencia andaba por el orden de los kilohertz, o sea, 1000 Hz. Digamos que sería kilo, mega, giga, tera, ¿no? Como es el escalamiento, como si fuera centímetros, metros, hectómetro, decámetro, kilómetro, milímetro, nanómetro. Bueno, los múltiplos, en vez de los submúltiplos, serían por 1000 kilo, por 1.000.000 mega, por 1.000 millones gigas, por miles de millones tera. Entonces acá la frecuencia puesta en hertz, vamos a ponerlo para que nos quede para todo, la frecuencia puesta en hertz, vamos a ponerle en el orden de los kilohertz, decenas, puede ser 20, 30. Hacia los, vamos a ponerlo por periodos, 80s, 90s, 2000, 2010, 2020.
Entonces, por el orden de los kilohertz. Yo ahí puse 1 kilohertz. Quizás estoy siendo injusto. Podríamos poner 20, 30, 40 kilohertz. Te lo dejo en el orden de los 1000. Para los años 80, estábamos en los de centenas de kilos hasta los primeros megas hertz. Lo voy a poner mejor así. Decena de kilohertz. Centena de kilohertz hasta poner 1 megahertz, como una referencia, ¿sí? Y al lado se los voy a poner en número. Así pueden ver las dos cosas a la vez y no pierden la referencia por ver números. Entonces, decenas de kilohertz, de centenas de kilohertz hasta megahertz. Acá vamos a ir de 1 megahertz hasta 1000 megahertz. En los 2000, de 1000 megahertz hasta, vamos a poner todo en mega, 3000 megahertz. Y de acá vamos a poner de 3000 megahertz a 4, siendo muy bueno. Y acá si quieren, el 2020, ¿quién tiene el micro más rápido acá? ¿Alguno tiene un micro de 6 GB? 5 y pico. Not. Una compuerta NOT. Perfecto. Entonces, si yo... Para que me toque que tengo la tableta ahí. Si pongo un 0 en la entrada, a la salida que voy a tener. 1. Un 1. Perfecto. Si pongo un 1 en la entrada, a la salida tengo un 0. A mí se me ocurre hacer esto. O sea que la salida de la NOT la conecto a la entrada de la NOT. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo a la salida pongo un 0, acá le pongo un 0, a la salida voy a tener un 1. Si a la salida tengo un 1, este 1 que puse en la salida vuelve a la entrada. Si yo este 0 que puse inicialmente lo saco, ahora a la entrada tengo un 1. Si a la entrada tengo un 1, eso a la salida me va a poner un 0. Y ese 0 vuelve a la entrada. Y si a la entrada pongo un 0, a la salida voy a tener un 1. Y ese 1 vuelve a la entrada. Este circuito, armado con una compuerta, esto se arma de la realidad y funciona, no es muy estable, no es muy preciso, pero funciona igual, les va a generar ese patrón. Les va a aparecer un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0. Y algo tan pelotudo como una compuerta que une su salida con su entrada es capaz de generar un conjunto, un patrón de pulsos que se va a repetir más o menos siempre con la misma frecuencia y podríamos dárselo al clock de un microprocesor para que nos marque esos pulsos secuenciales. Increíble, una locura, tan simple como esto, pero sí, funciona. ¿Esto funciona gracias a qué? Bueno, a que esta compuerta no es una compuerta fantástica de pizarrón, como estuvimos viendo nosotros hasta este momento, sino que es una compuerta de verdad. ¿Qué quiere decir que es una compuerta de verdad? Cuando uno se imagina esto de las compuertas lógicas, hasta que a uno se lo dicen, probablemente uno piense que el poner un 0 en la entrada hace que instantáneamente aparezca un 1 en la salida. Eso no es cierto. Desde que yo pongo un 0 en la entrada hasta que aparece un 1 en la salida, hay una demora de tiempo. Entonces, esa demora de tiempo permite que yo pueda, durante un tiempo que demora en 1 la salida hasta que cambia, mantener un valor. Luego, la salida, cambiando algo en la entrada, la salida pone su salida en 0, y por más que yo haya cambiado la entrada, la salida va a quedar en 0 durante un tiempo. El tiempo que tarda la compuerta en pasar de 0 a 1 su salida. Es decir, si la salida está en 1 y yo cambio la entrada y la pongo en 1, va a tardar un tiempo desde que yo pongo un 1 en la salida hasta que, pongo un 1 en la entrada hasta que la salida conmuta a 0.
ese tiempo que tarda en pasar de 0 a 1, de 1 a 0, es este tiempo que estamos viendo acá. Yo hubiera querido que instantáneamente pase a 0, pero como es una compuerta de verdad, tarda en poner un 0 en la salida. Y ahora está en 0 y yo le puse un 0 en la entrada para que aparezca un 1. Bueno, va a tardar un tiempo hasta que aparece un 1 en la salida. Y así, este cuento sucesivamente se repite y queda perpetuamente esta compuerta oscilando, pasando de un 1 a un 0, de un 1 a un 0, de un 1 a un 0. Y esta señal es la que nos sirve y podemos utilizar, por ejemplo, como clock de un microprocesador. Los clocks de los microprocesadores suelen ser más complicados que esto, pero como una forma básica, rudimentaria, para entender cómo es un clock, para mí que se lo pueden imaginar medianamente bien. ¿Estamos juntos con esto? Claro, es un patrón, el clock siempre se repite. Igual me confunde un poco, digamos. Es confundidorísimo esto. Es súper, súper anti-recontra, anti-intuitivo. Uno lo ve y no puede creer que sea así, pero si uno construye una compuerta en la realidad y lo une, funciona. Funciona gracias a algo que es como que pasa transparente en esta explicación, que surge en esto del tiempo. Es decir, vamos a limpiarlo y vamos a explicar de nuevo. Si yo pongo un 1 en la entrada, ¿qué tiene que haber a la salida? Un 0. Pero ¿qué pasa? ¿Qué había antes en la salida? No sé, tenemos que suponerlo. Entonces vamos a suponer así. Esta es la salida de la compuerta. Supongamos que en la salida de la compuerta hay un 1. Entonces, en el presente, en la salida de la compuerta hay un 1. Y empieza nuestro análisis basados en esto. En la salida de la compuerta hay un 1. Ok. Entonces yo voy a poner este 1, me lo llevo a la entrada. Ahora en la entrada hay un 1. Si en la entrada hay un 1, el próximo estado de la salida es 0. Pero este próximo estado no es instantáneo. Tarda un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Depende de la tecnología con que esta compuerta esté hecha. Ese tiempo se llama tiempo de propagación. Entonces, desde que vos pusiste el 1 en la entrada, supongamos que el 1 estaba en 1, estaba en 1, estaba en 1, vos uniste con un cablecito la salida con la entrada, eso ocurre en este instante de tiempo. En este instante de tiempo vos pusiste un 1 en la entrada, va a ocurrir un tiempo de propagación, el tiempo que tarda en cambiar la salida de la compuerta, y luego de ese tiempo, la compuerta pasa a tomar el valor 0. Este tiempo, llamado tiempo de propagación, que es lo que tarda desde que vos pones un valor a la entrada hasta que la salida cambia, es el que permite generar ese clock. El clock que genera una compuerta está dado por el tiempo de propagación que esa compuerta tiene. ¿Cuánto tiempo está en 1? ¿Cuántos tiempos está en 0? Es este tiempo de propagación. El tiempo que tarda en cambiar la salida desde que vos le cambias la entrada. Ahí te lo expliqué con un cachitito más de detalle. Ahora se puede... ¿Les puedo mentir más fácil así de esa manera? Sí, está mucho más cercano a la realidad. Bien. Si les tengo que mentir menos, les tendría que decir que en realidad el tiempo que tarda en 1 y en 0, en realidad no tiene esta forma, sino que se van a empezar a redondear estos 1s y estos 0s, producto de la electrónica que está adentro. O sea que no son tan 1 y tan 0 como veníamos dibujando así derechito perfecto, sino de que se empiezan a redondear los valores. Y que la transición de 1 a 0 y de 0 a 1 no es tan abrupta como hubiéramos visto. Entonces hay que agregar algunas cosas, algunos componentes electrónicos para que un microprocesador, esta cosa que es como una viborita, pasa por un circuito y del otro lado sí se parece a un 1 y un 0, un 1 y un 0, un 1 y un 0. Hay que hacer alguna cosita.